días a todos. Gracias por unirse a esta charla de Clinical Key 2.0 enfocado en el Point of Care. Mi nombre es Merit Gómez Carmona. Soy la gerente de desarrollo de cuentas para los productos de Clinical Solutions en Latinoamérica. Estoy basada en la Ciudad de México y de formación soy médico, soy internista. Entonces, el producto de los que vamos a hablar el día de hoy es uno que yo he utilizado prácticamente desde que decidí ser médico, ya que me ha acompañado desde el momento en que fui alumna, luego ya posteriormente como residente y ya finalmente como adscrita de medicina interna. Antes de que empecemos, me gustaría saber si alguien de la reunión es clínico. Alce su manita virtual si hay algún clínico en la sala. Ok, parece que no. Entonces, vamos a empezar esta charla iniciando desde un concepto muy básico. ¿Qué es exactamente el point of care? Es uno de estos términos que utilizamos mucho entre los clínicos, específicamente los médicos, y vale mucho la pena saber por qué es importante el point of care, qué es exactamente, para que también entienda de dónde viene esta modificación sobre Clinical Key. Clinical Key, para ustedes que ya lo conocen, probablemente en sus mentes lo relacionen como un repositorio de libros o de revistas de las áreas de salud. No obstante, conforme ha ido creciendo Clinical Key, se le han ido incluyendo estos otros materiales que no solamente nos sirven para las funciones académicas, sino que también lo podemos utilizar precisamente para el point of care. Entonces, a partir del año pasado se inició esta nueva transformación de Clinical Key, donde estos materiales que ya existían previamente, en primer lugar se van a duplicar o triplicar en cantidad y dos, la plataforma se modificó para que sea más sencillo localizarlos y responder preguntas puntuales cuando estamos a las prisas. Entonces, ya sin más, les voy a presentar la agenda. Primero vamos a abarcar desde qué es el punto de cuidado, por qué es importante el material de referencia en el punto de cuidado para el clínico. Luego les voy a introducir cuáles son las modificaciones que hay en Clinical Key para el Point of Care, ya sea desde la parte de la interfase y de los contenidos, y finalizaremos la sesión con un ejemplo de un escenario clínico. Ahora, yo sé que ustedes no son clínicos, entonces no lo voy a hacer con terminología médica, lo voy a intentar mantener lo más sencillo posible, pero para que ustedes entiendan cómo funciona el flujo también y cómo es el proceso cognitivo del médico. Ok, entonces para comenzar la sesión vamos a hablar de exactamente qué es el point of care. Y este es un concepto que probablemente tenga también un gran grado de vaguedad. ¿Por qué? Porque lo utilizamos en la literatura y en diferentes maneras y para referirnos a diferentes cosas. Por ejemplo, cualquiera que haya leído un texto médico puede que haya enfrentado esto de pruebas diagnósticas en el point of care o cuáles son los protocolos que se deben hacer en el point of care, pero también se puede referir a lugares específicos en los que sucede el point of care. Entonces, ¿exactamente qué es? Bueno, esta definición yo la saqué del Journal of American Board of Family Medicine y lo refiere como un momento en el tiempo en el que el personal de salud va a brindar un servicio a los pacientes en cualquier entorno deliberado. Entonces, en pocas palabras, para que suceda el point of care, tiene que haber contacto, como en la foto lo vemos, entre una persona que es del personal de salud y un paciente. Entonces, se refiere a un momento en el tiempo, el que puede suceder en muchos lugares, por eso se puede referir pues a la consulta, puede ser el área de urgencias, puede ser hasta el pasillo del hospital si un paciente se encuentra con el médico y empiezan a tener una interacción. Puede ni siquiera tener que ser un lugar que asociamos con el hospital o con un lugar clínico, mientras haya un médico que esté o una persona de salud que esté brindando un servicio a un paciente, aunque sea afuera del parque, este momento se refiere como al point of care. También manejamos muchos sinónimos para esta definición. Punto de atención, usamos mucho el anglicismo de point of care, la abreviación de POC, o también la versión anterior que manejamos, que era al pie de la cama del paciente. Ahora, exactamente cómo es que, o qué es lo que hace el personal de salud en el point of care. Bueno, aquí yo les dividí en dos grandes
funciones, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este flujo de trabajo cuando estamos enfrente de un paciente o le estamos brindando atención. Entonces, en grandes rasgos se divide en dos porciones. Uno, primero tenemos que recopilar e integrar información. La información proviene de diferentes fuentes. La principal, obviamente, es el paciente. No obstante, esto puede ser de manera verbal, lo que nosotros estamos viendo o explorando, lo que estamos viendo en las pruebas de laboratorio o en las otras pruebas diagnósticas, pero también es importante que el paciente no es la única fuente de información. Cuando estamos en el point of care, es importante que también nuestras conclusiones y nuestro análisis debe estar también sustentado en la literatura. En el momento en que nosotros nos sentamos a hacer una nota de evolución o tenemos que poner ya el diagnóstico oficial de un paciente, aquí es donde usualmente también nos pueden surgir esas dudas de qué clasificación tengo que usar o cuál es el rango de laboratorio para esta prueba para que yo pueda hacer el diagnóstico. Entonces, esas consultas que se realizan en este momento del tiempo son diferentes a esas que llevamos a cabo cuando estamos en nuestras casas haciendo una clase y queremos leer un capítulo completo, un libro completo. Aquí la característica principal es que tenemos poco tiempo. Entonces, es por eso que la literatura que manejamos en estos momentos es diferente a la que manejamos para los fines académicos. Cuando nosotros hacemos esta recopilación y esa integración de información, usualmente lo documentamos en un lugar que es el expediente clínico. Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver todo el análisis que ha hecho el médico o la enfermera o el laboratorista que tomó la prueba de por qué es que llegó a esa conclusión. Y no solamente se detiene en hacer el análisis para llegar a un diagnóstico, sino que también abarca la parte de desarrollar e implementar un plan. Esto nosotros lo concluimos o lo resumimos todo en la parte de las indicaciones médicas, donde no solamente se van a dar indicaciones de medicamentos o de tratamientos, sino que también hay acciones que tenemos que hacer y también si necesitamos seguir diagnosticando o seguir investigando, es donde vamos a encontrar la información. Entonces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, si bien la mayor parte del trabajo o de las cosas van a venir del paciente, es importante también que tengamos acceso a esos recursos que nos van a confirmar que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que en caso de que no lo sepa, porque se vale no saber o no acordarse de algo en ese momento, yo lo pueda revisar. Entonces, en base a eso, vamos a ver por qué es exactamente importante el material de referencia en el punto de cuidado para el clínico. Y antes de que empecemos a hacer el análisis, tengo que decirles que hasta el momento no existe un estudio donde se analice que tener acceso a estos materiales de referencia es verdaderamente, tiene una relación con mejores desenlaces en los pacientes. Esto solo viene de algunos otros datos que nos hacen pensar que esa es la hipótesis. Mayores o tener acceso a los materiales de referencia equivale a mejores desenlaces. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de poder brindar un cuidado estandarizado. Ya sea que no trate a un paciente con el mismo diagnóstico, la misma patología, primero de una manera y el segundo de otra manera porque no me acordaba de todo. También nos permite que nuestro cuidado esté basado en la evidencia más reciente. ¿Por qué? Porque ustedes probablemente lo saben en sus diferentes ámbitos. La información se mueve muy rápido. Entonces es muy fácil quedarte obsoleto y estar basando tu cuidado en cosas que ya no son actuales o que ya no son válidas. Entonces tener acceso a esa revisión nos deja mantener también el cuidado basado en la evidencia más reciente. Entonces, ¿por qué creemos que sí está relacionado el material de referencia con mejores desenlaces clínicos? Bueno, hay diferentes razones. La primera, y esta ya se las estaba mencionando, es que nunca ha habido tanta información en tanto digital como escrita. En realidad, en este estudio que se llevó a cabo en el 2018, ellos hacían el cálculo de que para el 2020 el conocimiento médico se duplica cada 73 días aproximadamente. Ahora, este cálculo estaba hecho antes del COVID, entonces probablemente esa cifra sea aún menor. Lo cual quiere decir que, imagínense, o sea, el doble de información en menos de 3 meses es una cifra muy impactante. Ahora, ¿qué también es importante? El médico es humano y el médico también es sujeto a la curva del olvido y esto es una realidad.
que se ha visto en diferentes estudios que precisamente estudian cuál es la retención que tienen los médicos en diferentes circunstancias. Por ejemplo, hay este estudio que es muy interesante que llevaron a cabo en un grupo de residentes donde les hicieron un examen antes de tomar un curso, en el momento inmediato después de terminar el curso, y luego aleatoriamente les hicieron uno de seguimiento en los próximos 55 días. Y lo que encontraron es que para el día 55 ya no había prácticamente ninguna mejoría en la calificación comparada con el test antes de tomar el curso, lo cual quiere decir que la retención fue prácticamente nula. El resultado mejor obviamente fue en el momento inmediato de que tomaron el curso, pero al parecer entre ese día 0 y el 55 hubo un gran olvido entre este grupo de residentes. Lo que ellos sugieren en este estudio es que si bien es importante tener el material y tener estos momentos de estudio, también es muy importante reforzar la información constantemente. Ahora, un estudio que se llevó a cabo con un periodo más largo de tiempo es en donde ellos analizaron en estos internistas americanos cuál era la relación entre su calificación y los años que habían pasado desde que se certificaron. ¿Por qué? Este es un estudio algo viejito, en donde todavía no era necesaria la educación médica continuada. Entonces, lo que ellos encontraron es que la calificación del examen tenía una correlación inversa con los años que había pasado el médico desde que se había certificado. ¿Qué quiere decir? Que los médicos que llevaban 5 años desde su certificación tenían mejores calificaciones que los que llevaban 15 años desde que se certificaron. Entonces, esto prueba, digo, a través de algo muy burdo como son los exámenes, pero que sí hay un factor de olvido entre los médicos, sobre todo si no estamos constantemente expuestos a la información. Y finalmente, otra de las cosas que nos hace pensar que es importante tener los materiales de referencia es este estudio donde vieron que la edad puede afectar la curva de mortalidad de los pacientes. Entonces, este fue un estudio observacional que hicieron en un hospital en los pacientes que eran mayores a 65 años y después de quitar los factores y las variables como las variables dependientes del paciente como la gravedad, los diferentes factores, lo que ellos vieron es que sí había una correlación entre la edad del paciente y la mortalidad a los 30 días. Entonces, a los médicos que tenían entre 40 y 50 años, la curva de la mortalidad era de 10.1, mientras que la de los de mayor a 60 era casi de 15%, lo cual no era necesariamente una regla. Ellos vieron que si el doctor tenía exposición a una gran cantidad de pacientes, esta curva no parecía suceder. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo y repitiendo la información una y otra vez. Entonces, estos datos que nos sugieren que lo que necesitamos es reforzar lo que ya sabemos, es por lo que se piensa que tener acceso a los materiales de referencia mejora los desenlaces en los pacientes. Ahora, también es importante saber que conforme ustedes tienen exposición a diferentes personales de salud que se encuentran en diferentes etapas de su formación, también es diferente qué tan involucrados se encuentran en el point of care. ¿Por qué? Porque un estudiante de medicina apenas empieza a tener exposición a el ámbito y lo hace en cantidades muy pequeñas de su tiempo, unas cuantas horas, va a ver la consulta en el hospital, va a observar cómo se comportan los residentes, pero sinceramente el grado de entendimiento que tenemos cuando somos estudiantes es bastante pequeño. ¿Qué pasa? Una vez que terminamos la parte de los semestres y empezamos el internado, esto prácticamente se invierte. Entonces, ahora la mayor parte de nuestro tiempo la estamos pasando en el point of care. Ya estamos enfrente del paciente, ya estamos haciendo procedimientos, pero ¿qué pasa? Todavía no tengo la experiencia ni todos los conocimientos que va a tener un médico graduado o un médico que ya lleva años practicando. Entonces, esta es probablemente el momento donde es más esencial tener acceso a los materiales de referencia, porque ya tienes responsabilidades, ya tienes que estar haciendo cosas, pero no necesariamente tienes ni la práctica ni los conocimientos suficientes.
y es por eso que es importante tener acceso a las referencias para no hacer errores. Cuando eres residente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, te vas a prácticamente, su nombre lo dice, a vivir al hospital. Entonces, el tiempo que pasas también enfrente del paciente es mucho. Aquí ya no solamente hay otras personas que están arriba de ti, sino que tú ya también tienes que tomar decisiones y tienes que enseñar a los demás. Entonces, aquí ya se espera que tú ya sepas más que el interno o más que el estudiante y les puedas enseñar. Pero, como les repito, somos humanos. Hay especialidades donde cubrimos temas gigantes, muy diversos. Entonces, es fácil que no sepas todo. Y finalmente, cuando ya eres personal graduado, aquí la mayor parte de nuestro tiempo sí está en el point of care. En el sentido de que probablemente ya no estés haciendo guardias o que ya no estés viviendo en el hospital, pero el momento que le dedicas a la parte académica sí es menor. En realidad, simplemente el médico se enfoca, bueno, dependiendo del perfil, pero se puede enfocar simplemente en actualizarse en su área de especialidad, o si da clases también de exposición o si investiga, esto puede variar, pero el de que se disminuye el tiempo que tenemos para estudiar es un hecho. Ahora, ¿cuáles son los tipos de consultas que usualmente hacemos el personal de salud en el ámbito clínico? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que pueden surgir? Bueno, creo que la primera y la que yo diría que es la prioridad es la de verificar la posología de medicamentos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más sustancias, cada vez hay más presentaciones, cada vez hay más laboratorios produciendo una misma sustancia y esto hace que sea prácticamente imposible que te acuerdas de absolutamente todo. Entonces, sí es importante sobre todo porque hay algunos medicamentos que tienen un rango terapéutico estrecho y no nos podemos equivocar, o por ejemplo, en los pacientes de pediatría que se calcula las dosis por kilo, es importante que si no nos acordamos perfectamente de la dosis o cómo se administra, lo revisemos. Ahora, ¿qué también puede suceder? Y diría que yo es el número 2 de las cosas que consultamos, las calculadoras. En medicina utilizamos muchas maneras de clasificar a los pacientes, ya sea por la causa que está ocasionando la enfermedad, la gravedad de lo que está ocasionando la enfermedad. También tenemos diferentes pruebas, entonces a veces tenemos que hacer correcciones en los laboratorios, cálculos de medicamentos. Entonces, esto es una de las cosas que hacemos, yo creo que más frecuente. Yo cuando era residente por paciente creo que usaba 4 o 5 calculadoras, sobre todo porque a los internistas nos gusta mucho esto de clasificar. ¿Qué también puede pasar? También podemos tener estos teaching moments con los estudiantes. ¿A qué me refiero? Hay algunas instituciones donde no solamente se les da la atención a los pacientes, sino que también son hospitales escuela. Y esto significa que hay un flujo de personal que está todavía en entrenamiento. Y como les mencionaba, conforme uno va creciendo en su rol clínico, una de sus responsabilidades es también enseñar. Entonces, en el point of care es uno de los momentos en que más enseñamos, aunque suene loco porque tenemos poco tiempo, porque está enfrente del paciente, es donde más aprenden los estudiantes. Pero también es importante que lo que nosotros les digamos esté basado en la evidencia y sea correcto. También otras cosas que podemos utilizar para contestar en el point of care son la interpretación de estudios auxiliares. Hay muchos tipos de estudios y todos los médicos tenemos que saber un poco de todos. Tengo que saber un poco del laboratorio clínico, tengo que saber un poquito de radiología, tengo que saber un poquito de patología, aunque no necesariamente sea mi rama de especialidad. Entonces, sobre todo cuando no tengo junto a mí al radiólogo o al patólogo, pero necesito la información, sí tengo que tener cierto conocimiento para hacer diagnósticos al menos generales. Entonces, esto también podríamos necesitar acudir a las referencias para ver cuáles son las alteraciones que yo esperaría ver en cierta circunstancia en una radiografía o en una tomografía. Y finalmente también lo podemos utilizar para brindar explicaciones al paciente. ¿Y a qué me refiero? A veces estamos muy cortos de tiempo, pero también una de nuestras necesidades principales y de nuestras obligaciones principales como personal de salud es explicarle a la población general los temas de salud. Pero ¿qué pasa? También el paciente está estresado, está asustado o simplemente no me está entendiendo porque estoy usando términos muy rembombantes y muy técnicos. Entonces, podemos usar estas fichas de educación al paciente para explicarles en términos sencillos qué es lo que tienen y también ahorrarme un poco de tiempo.
Y finalmente, también esta parte es sobre todo para el personal que está en formación. Cuando empiezas a meter manos a los pacientes, las primeras veces da mucho miedo. Y lo único que podemos hacer para sentirte seguro es estar confiado de que conoces paso a paso cómo hacer el procedimiento. Entonces, una de las cosas muy válidas que hacer es, antes de hacerlo en el paciente, revisa otra vez los pasos, revisa el video para hacer el procedimiento. Esto es algo que yo hacía mucho en el internado, sobre todo cuando iba a hacerlo por primera vez. O finalmente también para buscar un diagnóstico diferencial. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay patologías que manejan 8 o 10 diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, dolor torácico, no les miento, pueden ser como 8 o 10 causas diferentes. Lo mismo con dolor abdominal. Entonces, es válido que demos una revisión a que estamos verdaderamente cubriendo todas las posibilidades diagnósticas, ya sea con los estudios que voy a hacer o con la exploración que voy a hacer. Entonces, todas estas son prácticas que probablemente le han sucedido a todos en el ámbito clínico o que han tenido que revisar. Ahora, ya sabiendo exactamente qué es el point of care, qué es lo que tiene que hacer el médico, cuáles son las consultas más frecuentes, mi pregunta hacia ustedes, y me lo pueden ir contestando por el chat, es ¿cuáles son las características que debe tener el material de referencia para el ámbito clínico? No, nadie se anima a decir alguna, no, digo, puede ser lo que a usted se le ocurra en este momento. No necesariamente tiene que ser correcto, pero eh, quiero saber exactamente qué se les ocurre, que cómo deben ser las referencias. Sí, efectivamente, también nos dice breves. Eso es efectivamente probablemente la característica más importante, que deben ser breves. Que sea una fuente confiable, arbitrada, efectivamente, María del Rosario. Muchas de las veces nosotros, precisamente por buscar contenidos breves, nos vamos a buscar la información a los lugares que no son necesariamente los más confiables. Entonces, siempre que vayas a tomar una decisión, sobre todo en un material que es resumido, es muy importante que la fuente sea confiable. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien, creo que les falta una y con eso diríamos que tenemos la trinidad o la triada de cuáles son las características. Pero si no se le ocurre a nadie, se los voy a decir. También la información tiene que ser clara, porque también recuerden que estamos en un momento de mucha presión. Entonces, no tengo tiempo de leerme explicaciones muy elaboradas, sino que necesito que las cosas sean puntuales y claras. Entonces, esas son las 3 características. Ahora lo que vamos a hacer es, los voy a llevar un poquito a Clinical Key para que veamos cuáles son esas modificaciones que se han llevado a cabo para precisamente apoyar estas funcionalidades. Entonces, les comentaba que las modificaciones se empezaron a partir de agosto del año pasado y están enfocados en 2 áreas principales: la interfaz de Clinical Key y el contenido. Ahorita voy a explicarles brevemente la interfaz y para la parte de contenidos ya nos vamos a la plataforma para que vean exactamente las porciones. Bueno, entonces una de las cosas principales que se modificó es el algoritmo de búsqueda cuando estamos en la página principal. Siempre en Clinical Key nosotros tenemos 2 opciones para empezar a buscar. Una de ellas es el motor de búsqueda y la otra es a través de irnos a los diferentes tipos de recursos. Por ejemplo, si yo quiero ver los libros, le doy clic a los libros y ya nada más me va a mostrar ese universo. Ahora, esas mismas características se mantienen, pero la búsqueda en el motor está más ajustada para poder encontrar los materiales de Point of Care. ¿A qué me refiero? Antes las autosugerencias eran 2 o 3 y eran palabras bastante generales.
Ahora, cuando yo pongo, por ejemplo, anemia, me va a salir una segunda palabra que está relacionada con el point of care. ¿Qué quieres exactamente saber de anemia? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, precisamente las autosugerencias ahora reflejan eso. La otra cosa importante es que se modificó la apariencia de la página principal. Antes en Clinical Key, cuando nosotros queríamos explorar a través de un tipo de recurso, nos aparecían todos en una sola línea en la parte inferior y nada más nos venía el nombre. Entonces, si había un recurso que no nos sonaba, por ejemplo, Fisterra, decíamos, bueno, pues quién sabe qué es eso, y no entrábamos. Ahora, la página principal está dividida en dos secciones. Entonces, ustedes pueden, voy a compartirles esta porción para que lo vean directamente en la página. Ahora ustedes pueden ver primero que están los contenidos relacionados al point of care, al contenido clínico, y aquí vean cuáles son exactamente. Son los clinical overviews y las guías Fisterra, que son los resúmenes clínicos de la plataforma, los tratados de la enciclopedia médica quirúrgica, las fichas de medicamento, calculadoras, clases de medicamento, guías clínicas y fichas de educación al paciente. Y en la parte inferior está el resto de los recursos, que ahora están en la sección de profundice sus conocimientos. Y aquí tenemos los libros, las revistas, los videos de procedimientos y multimedia. Entonces, una también de las cosas más prácticas es que ahora ya no solamente viene el nombre, sino que todos vienen en esta pequeña tarjetita, donde también nos viene una pequeña descripción de qué es lo que se trata el recurso. Entonces, eso es la modificación principal en cuanto a la página principal. Ahora, también hubo una modificación importante en la página de resultados. Y a esto me refiero al momento en el que nosotros introducimos un término en el motor de búsqueda y no se nos desglosan los resultados dependiendo de las condiciones que yo puse. Entonces, esta sección lo que nos ofrece es que ahora podemos escoger entre dos algoritmos de búsqueda. Entonces, voy a hacer una búsqueda muy sencilla. Voy a dejar el filtro en todos los recursos. Recuerden que aquí ustedes también pueden especificar desde el inicio si quieren concentrarse en algún tipo de recurso en específico o hacer el término en todos. Entonces vean, ahorita estamos en la opción de la vista clásica. La vista clásica es cómo se manejaba Clinical Key antes de la modificación del año pasado. Entonces tiene la característica de que el algoritmo de búsqueda va a ordenar los resultados dependiendo de dos variables. Uno es por relevancia y la otra es por fecha. Y no va a importar si yo selecciono todos los recursos, van a aparecerme todos mezclados. Entonces ven que hay una guía Fisterra, un clinical overview, luego hay un artículo, luego hay un capítulo. También, ¿cómo se ve la vista? Como una lista. Entonces, cuando yo la navegaba, pues tenía que estar viendo qué tipo de recurso es y empezaba inmediatamente el siguiente resultado. Finalmente, también, si yo quería utilizar las herramientas avanzadas de la plataforma, yo tenía que pasar arriba del resultado porque si no desaparecen, entonces tenía que irme rápidamente, lo cual hacía también que no se utilizaran mucho. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones de la nueva vista? Vean que ustedes tienen la opción de decidir cuál es la vista que mejor se acomoda con ustedes. No es obligatorio usar esta. Si ustedes se acomodan con la anterior, adelante. ¿Cuál es la modificación principal? El algoritmo de búsqueda es diferente en esta nueva vista. Entonces, la intención es darle prioridad a los contenidos del point of care, en específico a los resúmenes clínicos en inglés, que son los clinical overviews. Entonces, esos resultados van a ser los primeros 4 que me van a aparecer y a partir de ese resultado me van a aparecer el resto de los recursos. Ahora, vean que también yo tengo la opción de que puedo usar las herramientas avanzadas que ya están fijas, entonces ya aquí están rápidamente a mi disposición. Y finalmente, los Clinical Overviews es el material que más se le está dando enfoque en este momento. Entonces, ahora tenemos estas opciones que son unas píldoras de colores, que son atajos a alguna parte del contenido. ¿Por qué? Porque miren que cuando yo estaba en la vista clásica y quería revisar, por ejemplo, yo estoy deprisa y tengo un caso de anemia inflamatoria, ya la diagnostiqué. Ahora necesito saber cuál es lo que tengo que hacer para tratar la anemia inflamatoria. Entonces, me iba a la parte
del Clinical Overview y todos me llevaban al inicio. Entonces, si yo quiero ver nada más la parte del tratamiento, tengo que usar el índice y tengo que irme directamente a esa parte. Y ahorita hice como 8 clics intentando buscando. Ahora, con la nueva vista, los atajos me permiten ir a una parte específica del resumen sin tenerlo que leerlo todo desde el inicio o buscarlo desde el inicio. Esto suena como algo muy básico, pero me ahorra tiempo, me ahorra clics y lo más importante es que sigue el flujo cognitivo del médico. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no quiero empezar desde la introducción. Si yo vengo a buscar nada más el tratamiento, entonces que me lleven a la introducción y que tenga que estar buscando esa parte, corta un poco mi flujo. Entonces, esa es la modificación. Todas las píldoras siempre tienen el mismo color, de manera que esto se va volviendo algo más intuitivo y ya el médico sepa que azul es pruebas diagnósticas, el verde es tratamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, esas son las modificaciones que se llevaron a cabo en cuanto a interfase en Clinical Key. Ahora, esto es importante mencionarles que todavía es un proceso que está sucediendo y que se planea que se termine a mediados de este año, si todo sale bien. Entonces, estas modificaciones que les acabo de enseñar ya se encuentran válidas en la plataforma. No obstante, todavía tenemos una pendiente que es la interfaz del flujo clínico, específicamente también en los Clinical Overviews. Entonces, ¿exactamente a qué me refiero? Bueno, ahorita ustedes vieron que cuando yo entro a una sección de los Clinical Overviews y sobre todo cuando vengo buscando un tratamiento, nada más me va a detallar cuál es lo que yo tengo que administrar. Pero ¿cuál es la siguiente pregunta lógica después de que ya supe qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, tengo que darle a Pixaban. ¿Cuál es la siguiente pregunta lógica? Es ¿cómo se lo doy? ¿Cómo lo administro? Entonces, precisamente siguiendo ese flujo, ahora las palabras que sean medicamentos adentro de los Clinical Overviews van a contar con este hipervínculo que al darle clic nos va a llevar a las monografías de medicamentos. Y de manera, así seguimos el flujo lógico que tiene el clínico cuando está intentando contestar una pregunta de tratamiento. Hay algunas otras modificaciones que se tienen planeadas, sin embargo, estas no tienen una fecha específica, entonces esta sí la podemos esperar en lo que falta del año. Ahora, otra de las cosas importantes es que no solamente estamos cambiando cómo se ve Clinical Key, sino que para verdaderamente hacerla una herramienta para el ámbito clínico, también tenemos que tener un contenido más robusto. Entonces, en el estado actual, ustedes van a ver cuántos contenidos teníamos antes de empezar la renovación, que teníamos 583 resúmenes clínicos y también teníamos estas fichas de resúmenes de enfermedad de aproximadamente 100 temas. Adicionalmente, la versión de .com manejaba las calculadoras, sin embargo, el resto de las versiones locales, como la que manejábamos en Latinoamérica, no contaba con ella. Ahora, ¿cuáles son las modificaciones principales? Bueno, una de ellas es que van a aumentar a casi 300 Clinical Overviews y adicionalmente se agregaron otras 2 secciones, que son los Ferris Clinical Advisors, que también vamos a encontrar en el material de los Clinical Overviews, y también se agregó la sección de las clases de medicamentos, la cual vamos a hablar más adelante. Adicionalmente a estos 100 resúmenes de la enfermedad que contábamos, estos usualmente estaban basados en libros de medicina interna o libros de medicina familiar. Entonces, ahora ya vamos a poder encontrar resúmenes de la enfermedad de otros temas, específicamente de Essential Orthopedics y del libro de Urgent Care Dermatology. Entonces, ¿esto en qué va a equivaler? En total, el contenido se va a aumentar a 1500 temas. El enfoque principal es que sean temas para los hospitalistas y medicina interna. Y todas las versiones ahora cuentan con las calculadoras clínicas. Entonces, ahora sí, ya viendo exactamente cuáles son las modificaciones de contenido, vamos a revisar a Clinical Key cuáles son esos contenidos para el Point of Care. Entonces, les había comentado que los primeros que nos salen son los resúmenes clínicos. Ahora, una ventaja de la versión que manejan en global, que es el .com, es que en la versión que nosotros manejamos en Latinoamérica, que es el .es, contamos con materiales adicionales para el Point of Care, que siempre habían estado ahí, pero no están en esa cuenta que les acabo de enseñar. Entonces, nosotros siempre tuvimos un poco más. Los Clinical Overviews son resúmenes clínicos que están basados en evidencia,
que tienen un formato muy específico, que es uniforme, de manera que sin importar el tema que cheque, siempre va a tener las mismas secciones. Entonces, por ejemplo, este de aneurisma abdominal aórtico es el ejemplo que yo siempre uso. ¿Cómo puedo saber que es un clinical overview? Vean que aquí me viene que el autor es el Severe Point of Care. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué pasó este proceso editorial donde se escogió a un experto en la materia o a un grupo de expertos en la materia que lo que hicieron es condensar las fuentes más importantes y las más relevantes en un solo resumen para que yo lo pueda checar en el Point of Care? Entonces, esto es un proceso que ya está establecido. Como pueden ver, ahí todavía hay un equipo de editores que son a cargo de los que deciden quiénes las personas que hacen el Clinical Overview y que hacen este proceso de revisión y de verificación. Si ustedes quieren enterarse un poquito más de eso, aquí lo pueden checar. Pero, ¿cuál es la característica más importante? Que son basados en evidencia. Entonces, ustedes van a ver que conforme navegan el Clinical Overview, tiene estos pequeños numeritos que aquí podemos encontrar las referencias que se utilizaron para el Clinical Overview, específicamente para ese enunciado. Y si queremos profundizar en ellas, también las podemos consultar en referencia cruzada cuando le damos clic. Y lo que va a hacer es que nos va a llevar a PubMed, en donde yo ya voy a poder ver el abstract de ese artículo y en caso de contar con las suscripciones, descargarlo. Entonces, esta es una manera en que también no solamente lo puedo usar para salir de prisa, sino que lo puedo utilizar también como una guía para profundizar en el tema. Y esto yo lo hacía muy frecuente en la residencia, sobre todo cuando me ponían a hacer una clase de un tema que no tenía ni idea por dónde empezar, me iba al resumen clínico y empezaba a leerme esas referencias que me parecían, porque yo ya sabía que era contenido que habían escogido los expertos y que era relevante. Entonces, esto también no significa que esté escrito en piedra y que solamente lo puedo utilizar de una manera, sino que lo puedo utilizar como a mí se me acomoda. Ahora, una cosa que a mí también me gusta mucho de los clinical overviews es que vienen estas secciones a la parte principal. Una es la sinopsis. Entonces, en caso de que yo no tenga tiempo de leerme todo el resumen y nada más quiera saber cuál es lo más importante, aquí lo voy a encontrar. Y también vienen dos secciones que creo que son muy útiles para el clínico porque son perlitas de información sobre cómo abordar o cómo tratar al paciente. Una de ellas es las acciones urgentes, que aquí lo que me hace es un recordatorio de algo que no se me puede olvidar si estoy considerando este diagnóstico o si tengo a este paciente. Y la otra es la sección de pitfalls, que a mí me gusta mucho porque son los errores más frecuentes que se realizan cuando estamos abordando o tratando uno de estos pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí dice que yo no puedo nada más basarme en la exploración física para excluir la posibilidad de un aneurisma aórtico. A fuerzas necesito tener una tomografía o algún estudio de imagen para poder decir no es esto. Entonces, esto es un dato muy importante. Nadie puede hacer un diagnóstico de aneurisma aórtico o descartarlo al menos con una exploración física. Y bueno, también recuerden que estos están ahora mezclados con el segundo material que les mencionaba, que es el de Ferris Clinical Advisors. Y están todos en la sección de Clinical Overviews. Entonces van a empezar a ver que hay algunos otros Clinical Overviews que tienen un formato diferente. Vean que desde el inicio aquí no me dice quién fue, que está elaborado por el Severe Point of Care, o sea, no tiene ese mismo proceso, sino que estos están todos basados en una fuente, que es el Ferris Clinical Advisor. Entonces, las secciones son diferentes. Aquí empiezan desde la definición. Vean que son pequeños párrafos. Y otra cosa importante es que si bien solamente está basado en este libro, al final sí me viene una lista de los siguientes materiales que me sugiere que yo lea para profundizar en el tema. Entonces, esto también me permite utilizarlo como una guía para seguir explorando la patología. Yo estos no los he utilizado tanto, pero la verdad es que de lo poco que los he utilizado me han parecido muy adecuados, aunque solamente estén basados en una fuente. Encontré la información que esperaba encontrar. Ahora, recuerden que en clinicalkey.es contamos también con 2 materiales de resúmenes clínicos que están en español. Y esto es muy importante porque nos da más opciones de revisar contenidos y también nos da diferentes perspectivas y diferentes grados de dificultad, en mi opinión. Por ejemplo, las guías Fisterra. Fisterra es una plataforma
en sí. Clinical Key está alimentada de bases de datos y de plataformas más chiquitas. Entonces, Fisterra es una de esas opciones. Fisterra es una plataforma española que está incorporada en el Sistema Electrónico de Salud de España. Y su intención o su foco es la atención primaria. Entonces, todas las guías de Fisterra tienen esa facultad de que son muy amigables y son fáciles de leer. Y vean que aquí yo las tengo abordadas de una manera diferente. Aquí no las puedo ver por la especialidad, sino que tengo que buscar específicamente un tema. Y van a encontrar temas como patologías, van a encontrar temas que son relevantes, pero que no son necesariamente una patología, como AINES y gastroprotección. Van a encontrar también información sobre vías de administración. Entonces también los temas que pueden abarcar son bastante amplios. Y tienen también la característica como los clinical overviews de que son uniformes, entonces siempre vienen las mismas secciones. Vean que las guías Fisterra todos empiezan con quién fueron los autores de esta guía y luego me van llevando a través de la patología, empezando desde la definición, que es lo de qué hablamos. Aquí, a diferencia de los clinical overviews, vean que manejan un formato de pequeños párrafos y que las referencias están aquí incluidas. No obstante, si yo quiero revisarlas más a fondo, también en la parte inferior me va a proporcionar la opción de consultarlas en referencia cruzada. Ahora, estas a mí me gustan mucho, sobre todo para el personal que está todavía en formación y se está familiarizando con patologías. Por ejemplo, el estudiante que está empezando a rotar en la consulta y de repente le dice al médico, no, es que hay que descartar acalasia y ¿qué es eso? Bueno, esta es una buena manera de averiguar qué es acalasia muy rápidamente y llevarse una buena idea general. Ahora, el tercer material, y este también está en español, también está resumido, son los tratados de la Enciclopedia Médica Quirúrgica. Y les voy a explicar un poquito la historia, porque sinceramente yo hasta llegar al Sevier no tenía idea de que esto existía. Yo soy un médico muy millennial y esto es de hace ya unas cuantas décadas. Entonces, antes los médicos para mantenerse actualizados manejaban los tratados de la Enciclopedia Médica Quirúrgica. ¿Y qué es lo que pasaba? Les llegaba un tomo de esta enciclopedia a su consultorio, de manera que ellos iban llenando toda esa enciclopedia conforme iba pasando el tiempo. Ahora ya no manejamos el formato físico, no obstante, sí se siguen actualizando y produciendo los tratados de la Enciclopedia Médica Quirúrgica en formato digital. Y este contenido era muy apreciado, o el valor adicional que brindaba es que todo es medicina francesa, se producen en francés y se traducen al español. Entonces, históricamente la medicina francesa también es muy reconocida, es probablemente la fundadora o la que más reconocen los médicos, sobre todo la vieja escuela, que está muy basada en la historia y en la exploración física. Pero lo importante es que ahora también podemos contar con esas referencias que todas están divididas de acuerdo a una disciplina. Entonces nosotros entramos, si queremos checar algún tema de dermatología muy puntual, tengo que entrar a la sección y buscar entre las divisiones cuál es la que yo quiero revisar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo esta de prurito y eczemas, una vez que entre al tema, me van a salir cuáles son los artículos que están adentro de este tratado. Una cosa importante también es que estos, a diferencia de los clinical overviews y de los Fisterra, se pueden descargar en PDF. Entonces vean que si yo le doy clic aquí, me va a dejar descargarlo, imprimirlo, enviarlo por correo, hacer lo que yo quiero con ello. Una cosa que siempre me han hecho la observación es que estos se actualizan un poco más lento que los clinical overviews y las guías Fisterra. Ustedes siempre pueden saber cuál fue la última vez que se actualizó, porque aquí viene el copy. Y esto es cierto, la plataforma de Clinical Key es una herramienta que está viva, porque constantemente se está actualizando tanto el contenido de los libros como las revistas y se está haciendo revisión de los temas que están en resumen. Entonces no pasa usualmente más de un año para que se vuelva a hacer una revisión del tema. Si se encuentra que hay referencias nuevas que son relevantes y que se deben incluir, se hace. Pero bueno, estos tienen un proceso un poquito distinto. Hay algunos que datan hasta del 2015, pero bueno, si no es información que ha cambiado en mucho tiempo, hay algunos temas que seguimos viendo las mismas cosas que hace 5 años, lo podemos utilizar también. Ok, entonces, para terminar esta parte de los contenidos,
les voy a enseñar también las cosas nuevas que se incluyeron en estos últimos meses. Esta actualización en realidad se llevó a cabo hace unas cuantas semanas, que es las calculadoras y las clases de medicamentos. Entonces les mencionaba, esto es una herramienta que nosotros utilizamos mucho en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que usar fórmulas o hacer cálculos para determinar nuestra conducta con el paciente. Ya hay muchas plataformas, sinceramente, que manejan este concepto de las calculadoras, donde simplemente nosotros introducimos los datos del paciente y ellos nos hacen el cálculo y ya nos brindan el resultado. Clinical Key ya lo tiene, gracias a Dios, porque ya se habían tardado un poco. Y una cosa importante es que todas también están divididas por área. ¿Y esto por qué es beneficioso? Porque a veces yo vengo pensando que voy a usar una sola calculadora y me doy cuenta que tenía que hacer otros cálculos o hacer algunas otras estadificaciones o clasificaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con neumonía, vean que cuando yo entro a neumología me divide las diferentes patologías que yo puedo tener y me dice cuáles son las diferentes calculadoras o las diferentes clasificaciones que puedo llegar a utilizar. Entonces, de esta manera también puedo hacer esa verificación de que estoy haciendo todo lo que debería hacer. Otras cosas importantes, vean que tenemos la parte de las calculadoras de las drogas. Esto sobre todo importante en algunas áreas como emergencias o pediatría, que los usan, todo tiene dosis por kilo. Y también manejamos las calculadoras de conversiones de unidades. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en algunos otros países manejan otras unidades diferentes a las que manejamos en Latinoamérica. Entonces, a veces es importante hacer esas conversiones para ver cuánto es exactamente lo que le están dando a mi paciente en mi idioma, ¿no? Entonces, esto, repito, es muy sencillo. Cuando ustedes quieren utilizar una calculadora, lo únicamente se ingresan y van a meter los datos específicos del paciente. Otra cosa es que vean que también vienen las referencias cuando son necesarias. ¿Por qué? Porque las calculadoras y las fórmulas, al final de cuentas, son hechas por el hombre. Entonces, no tienen la misma especificidad y la misma sensibilidad todas, y no todas van a darme un diagnóstico certero. Entonces, yo tengo que estar consciente de cuáles son las desventajas de las calculadoras, cosa que puedo saber a través de esos estudios de cómo se desarrollaron. Entonces, esa es una parte importante que se actualizó, y la otra es las clases de medicamentos. No confundir con fichas de medicamentos. Vean que son dos secciones diferentes. Fichas de medicamentos nos va a hablar de la farmacodinamia y la farmacocinética de un medicamento en específico, ya sea de un principio activo o de uno que se vende con diferentes principios activos, pero juntos. Y importante, aquí yo voy a encontrar nada más la información relacionada a ese fármaco. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Los fármacos los dividimos en diferentes grupos dependiendo de su mecanismo de acción. Y hay algunas patologías y en algunas guías en específico donde no se nos hacen recomendaciones de un medicamento en específico, sino que nos hacen recomendaciones de un grupo de medicamentos. Aquí el ejemplo que yo siempre les doy es el de hipertensión. Las guías de hipertensión siempre nos dicen, le vas a tener que dar un beta bloqueador, o le vas a dar un YECA, o le vas a dar un ARA. Entonces, el labor del médico es decidir cuál es el mejor medicamento adentro de ese grupo para su paciente. Y esto suena fácil, pero no lo es tanto, sobre todo cuando nos estamos empezando a indicar y a hacer nuestras propias recetas, se queda así como, ay, ¿cuál escojo? Entonces, esto precisamente nos deja revisar las características del grupo de manera más sencilla. Vean que viene el mecanismo de acción, y aquí les vienen los diferentes principios activos y cuáles son las indicaciones para cada uno. Y otra cosa que me pareció fabulosa es que aquí también pueden ver las dosis y los rangos de todos los medicamentos al mismo tiempo. Entonces, esto sí nos permite hacer mucho más fácil una decisión de cuál escoger. Otro ejemplo de dónde es esto muy útil es, por ejemplo, en diabetes. En diabetes también las guías nos dicen, le vas a dar un GLP-1 o le vas a dar se me fue la palabra, un DPP-4. Entonces, ustedes aquí es donde verdaderamente pueden ayudarse a escoger un solo agente. Y bueno, para finalizar esta porción, lo que quiero hablarles también es de las fichas de educación al paciente.
Las guías clínicas no las voy a abordar mucho porque se explican solas, es una acumulación de las guías clínicas de las diferentes especialidades, de las diferentes organizaciones. Hay algunas que están adentro de la plataforma, hay algunas otras que nos va a dar el hipervínculo para consultarlas en una segunda página de internet. Las fichas de educación al paciente, este sí creo que es un contenido muy valioso que cubrir. ¿Por qué? Porque precisamente les estaba diciendo, los médicos a veces, o en general el personal, no tenemos mucho tiempo para dar explicaciones. Pero es básico, sobre todo en las enfermedades crónicas, que el paciente esté entendiendo las connotaciones de su enfermedad o de su tratamiento o de lo que les van a hacer de intervención. Entonces, estas fichas nos ayudan a reforzar las explicaciones verbales o simplemente ampliarlas más. Y una cosa importante es que no están escritas en idioma con terminología médica. Entonces son palabras sencillas, tampoco requieren un grado de, avanzado de escolaridad. En realidad, más o menos unos 7 años para entenderlas, es la escolaridad que hemos visto que tienen, y finalmente están escritas en diferentes idiomas. Entonces, vean aquí, pueden ver cuántas están escritas en español, tenemos hasta más que en inglés. ¿Y cómo se usan? Bueno, ustedes aquí van a ver que los temas son súper diversos. Pueden encontrar recomendaciones, pueden encontrar información de enfermedades, de signos, de síntomas, de intervenciones, de laboratorios, o simplemente de algún área en específica. Por ejemplo, tenemos muchas fichas para los odontólogos sobre cómo lavarse los dientes o cómo tratar una caries. Entonces, es mucha la información que podemos apoyarnos aquí. En realidad, por ejemplo, para una consulta de, no sé, de diabetes, le podríamos imprimir 4 o 5 fichas de educación del paciente sobre los temas que se cubrieron en la consulta. ¿Cómo se utilizan? Bueno, son muy sencillas. Una vez que nosotros vemos una que queremos utilizar, la podemos previsualizar adentro de Clinical Key al darle clic en el título, y si nos parece adecuada y la queremos imprimir o la podemos descargar, escogemos el idioma. Aquí yo escogí español, esto me lleva a una segunda página donde yo le puedo introducir indicaciones específicas a mi paciente o recordatorios, personalizarla en pocas palabras. Entonces, si yo le quiero recordar, por ejemplo, en esta ficha de COVID, por favor, no recuerda que al terminar tu cuarentena debes usar mascarilla obligatoria por 10 días adicionales. Puedo ponerle el nombre, los datos de mi paciente, y puedo también hasta escoger el tamaño de la letra. Entonces, esto hace que le doy clic al botón de generar un PDF, se descarga a mi computadora y así es como se ve. Entonces, en la página frontal viene el nombre, este siempre va a salir en inglés, desafortunadamente, y aquí viene la indicación que yo le puse a mi paciente. Y ya en la parte, en las siguientes páginas ya viene toda la información en español, incluido el título. Entonces, esto es un material que siempre les hago mucho hincapié, que pueden utilizar sobre todo para esa parte de reforzar sus explicaciones. Muy bien, entonces ya cubrimos hasta el momento todas las partes importantes del contenido y de las modificaciones de la interfase. Ahora lo que quiero hacer en estos últimos momentos es enseñarles a través de un caso clínico cómo podemos utilizar la plataforma en nuestro flujo de trabajo. Entonces nos vamos a regresar a la presentación y les voy a presentar este caso, que es una mujer de 68 años de edad. Entre sus antecedentes de relevancia se encuentra que ella no es fumadora y de que es alérgica a la penicilina. Su historia comienza cuando ingresó a la unidad de valoración médica y ella contaba que tiene 3 días de evolución con fiebre, sudoración y tos productiva, con esputo, que para palabras coloquiales es flema, amarilla ligeramente manchada de sangre. Se le hizo la evaluación diagnóstica inicial ahí en el área de valoración médica y se confirmó el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ahora tú como el clínico que está responsable de esta paciente, tu siguiente acción es decidir si esta paciente requiere de admisión hospitalaria y si la vas a ingresar, a qué área es necesario ingresar. Entonces, vamos a ir a Clinical Key precisamente para responder esta pregunta. Entonces, una cosa importante, perdón, déjame salir de la presentación. Una cosa que yo sé como internista de la neumonía es que para determinar
cuál va a ser el tratamiento o el manejo del paciente, contamos con diferentes escalas que por a través de la severidad me ayudan a determinar a qué área del hospital debo ingresar a mi paciente. Entonces, aquí yo podría revisar las calculadoras y recuerden que en Clinical Key hay diferentes maneras de llegar al mismo lugar. Puedo hacerlo, por ejemplo, buscando el término de neumonía y poniéndole la parte de calculadoras. Y ya simplemente me va a buscar las más relevantes. Por ejemplo, aquí me dice que la CURB 65, esta es una de las que más utilizamos en el día a día, aunque les mencionaba, no es probablemente la más perfecta o la mejor. O recuerden que lo puedo hacer de la otra manera, que es desde la página inicial, me voy a las calculadoras y me voy a la parte de neumología. Busco las enfermedades infecciosas. Aquí está. Y aquí ven ustedes cuáles son las escalas que yo puedo sacar. En la práctica clínica, las más utilizadas son probablemente la PCI y la CURB 65. Entonces, yo voy a sacar las dos para ver si hay alguna diferencia entre la decisión que me hacen sacar. La PCI, cuando yo ingreso, me va a pedir que llene los datos de mi paciente. Entonces, aquí yo puedo escoger, mi paciente es femenino, demographic factors, age, ella tenía, ay, perdón, ya se me olvidó su edad, 68 años. No es residente de alguna, ay, se me fue de algún centro geriátrico donde mantienen a los viejitos. Comorbilidades, no tienen ninguna, según lo que encontré. Y en sus datos de exploración física vamos a poner, esto obvio no los mencioné en el caso porque es mucha información que, no, que es muy técnica, pero yo le voy a poner que tiene este y que tiene este. Y esto aquí me pide también datos de laboratorio, entonces aquí es una cosa importante que dependiendo también de la escala y de la calculadora, yo también puedo saber cuáles son los siguientes pasos para mi paciente, porque para poder clasificarla, yo tengo ya que haber tomado una BH, una química o hasta una gasometría. Entonces, esto también puede ser una guía cuando no estoy segura de cuál es lo que sigue por hacer. Y aquí yo le voy a poner que no tenía ninguno. Entonces, vean que conforme yo voy metiendo los factores, aquí me va haciendo la puntuación. Entonces, según, bueno, ahorita yo lo hice rápidamente para hacerles el ejemplo, pero según esto me muestra que mi paciente está en este rango, que es de clase 4 con 9.3% de mortalidad. Y vean que, como les mencionaba, aquí me pone cuáles son las referencias en caso de que yo quiera consultar cómo se hizo esta calculadora. Entonces, ya una vez que yo hago esto, que es aquí el ejemplo como les pongo, bueno, entonces ya una vez basada en las características del paciente, cuando yo hice ese ejercicio, la paciente sacó 88 puntos, lo que la ponía en una clase 3. Y esta clase lo que amerita es que esté en hospitalización en la sala de observación. Entonces, ahora mi siguiente paso es determinar cuál es el antibiótico adecuado para tratar a esta paciente. Y esto lo podemos hacer también, como les mencionaba, de diferentes maneras. Ambas son bastante rápidas. Una de ellas es simplemente utilizar el nuevo algoritmo. Ahora la voy a buscar en inglés porque una cosa importante es que ustedes pueden buscar de manera bilingüe en Clinical Key. Entonces, sin importar el idioma que escojan, les van a salir los resultados para ambos. Entonces, me van a salir los resultados en inglés o en español. Entonces, yo lo voy a cambiar ahorita a la vista clásica para que me salgan primero los clinical overviews. Entonces, yo podría, por ejemplo, checar la parte de tratamiento de este resumen de neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Esa podría ser mi opción número 1. Entonces, aquí me va diciendo, me voy a la parte de la terapia de drogas y me dice estas son las opciones. Macrólidos, tetraciclinas, quinolonas. Sin embargo, no me está diciendo hasta este momento cuál es el número 1, cuál es el de primera línea, me está diciendo todos. ¿Qué otra cosa puede hacer? Recuerden que en la plataforma también manejamos los resúmenes de la enfermedad. Estos no aparecen cuando yo estoy en la página principal como un material, únicamente aparece
cuando yo busco como término una enfermedad. ¿Por qué se llaman resúmenes de la enfermedad? ¿Y qué características importantes tienen? Bueno, estos son una síntesis de algún contenido que está dentro de Clinical Key. En este caso, vean que es un resumen del capítulo de neumonía del tratado del Goldman y Cecil de medicina interna. Y otra cosa es que vean que yo puedo empezar a leer el tema sin siquiera salirme desde la página de resumen. Entonces yo ya puedo ver, por ejemplo, que aquí ya me están hablando de tratamiento y me está diciendo que los estreptococos del grupo A siguen siendo sensibles a la penicilina. El causante número 1 de neumonía es precisamente el estreptococo neumonía. Entonces me dice que el principal es la penicilina. No obstante, recordemos que mi paciente era precisamente alérgica a penicilinas. Entonces, lo que yo podría hacer es checar aquí a través del MAS qué es lo que dice este texto acerca del tratamiento en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Entonces, vean que aquí está, me lo viene en el siguiente enunciado, en los pacientes hipersensibles a penicilina, la clindamicina o los macrólidos representan el medicamento de segunda línea. Entonces, también me dice que esto es importante porque al igual que la clindamicina, la resistencia a los macrólidos está aumentando y puede ser diferente dependiendo del país en el que yo estoy. Entonces, si bien ya sé cuál es el medicamento y que le tengo que dar a mi paciente, tengo que responder dos preguntas. Uno, ¿es el mejor para dar en mi área? ¿Qué tal si tienen una resistencia como la tienen, no sé, aquí mencionaban una horrible de 45.7? Entonces, aquí lo que podría hacer es para verificar si este es el que voy a dar, es hacer una rápida revisión de lo que dice la literatura sobre la sensibilidad de macrólidos y de la citromicina en México o en Latinoamérica al menos. Entonces, aquí yo ya lo hice para hacer un poco más rápido este ejercicio. Lo que hice fue busqué el tema de la infección de Streptococcus pneumoniae en México y encontré 3 artículos que hablaban del tema. En específico, en este último de cuál era la prevalencia de la resistencia, encontré este pequeño mapa que me pareció súper bueno. Y aquí ustedes pueden ver que la prevalencia de resistencia es bastante baja en México. Entonces yo puedo dar este antibiótico sin preocuparme de ese factor. Ahora, para contestar la última pregunta, que es ¿cómo le voy a dar la clindamicina? Bueno, aquí lo que sí podemos hacer es específicamente buscar clindamicina e irnos a la parte de las fichas de medicamentos. Recordemos que aquí no quiero ver la clase, solamente quiero ver específicamente cómo se administra la clindamicina. Entonces, en Clinical Key manejamos dos tipos de fichas de medicamentos. Manejamos las que vienen de Gold Standard, que es una base de datos de farmacología en inglés y está basada en los medicamentos aprobados por la FDA. Y la otra es Fisterra, que como ya les había mencionado, esta es española y por lo tanto la información está en español. Entonces, aquí me vienen diferentes opciones de clindamicina. Yo me voy a ir, yo sinceramente, entre las dos me gustan más los de Gold Standard, porque siento que se actualizan un poquito más rápido. Entonces yo voy a checar esa por personal, pero ustedes pueden escoger la otra. Y vean que una vez estando adentro de la ficha del medicamento, yo me puedo ir específicamente a una sección. En este caso yo quiero ver la dosificación. Entonces voy abajo. En esta parte vean que dependiendo de la patología puede cambiar la dosis. Entonces yo no estoy tratando una bacteremia, yo estoy tratando una neumonía. Ok, entonces aquí ya me viene la dosis oral y la dosis IV. Entonces yo puedo utilizar en mi paciente 300 miligramos IV cada 6 horas, que es la indicación que yo le voy a poner. Entonces, esto fue la manera en que yo ya pude, a través de Clinical Key, ir buscando la información relevante para tomar mi siguiente decisión. Espero que haya sido útil este pequeño ejemplo. Y bueno, por mi parte, eso finaliza la explicación. No sé si haya alguna pregunta entre los asistentes que quieran que contestemos o algún ejercicio adicional, algún contenido que quieran que veamos. Muchas gracias, doctora Merit. Amigos, recuerden, el chat en este momento está abierto para que ustedes puedan plantear sus preguntas, que con todo gusto la doctora Merit va a atender.
Tenemos una felicitación por parte de Fabiola Salgado. Excelente plática. La felicito, muy claro. ¿Dónde podemos volver a ver la presentación? Nos está preguntando. Me voy a permitir responder. Cuando ustedes ingresaron, había un lobby. Ustedes dieron clic a un link, se abrió la ventanita del Zoom. Justamente allí va a estar disponible. De hecho, todas las sesiones del Sevier Virtual que han estado dándose están disponibles ahí para que puedan volver a verse. Mi compañera Melita Pérez nos va a hablar un poquito más acerca de esta plataforma para que lo tengamos bien claro, porque seguramente ustedes notaron que cuando entraron a esta sesión es diferente a como lo habían hecho las sesiones anteriores. Entonces, ella nos va a compartir su pantalla para darnos una explicación al respecto. Igual María Alejandra felicita a la doctora Merit por su excelente ponencia. Muchas gracias. Le dejo a Melita la pantalla para que les explique. Muchas gracias, Merit. Daniel, ¿me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Ahí Sí, está. la vemos bien. Sí, estoy en la página de Zoom Events en este momento. Entonces, para todos los que tengan preguntas respecto a la grabación y el certificado de asistencia, les comento que primero, el registro y acceso a todas estas sesiones en el mes de febrero va a ser de la misma forma. Ustedes van a ingresar a través del link, igual se los comparto por el chat, pero este link es el que les llegó ya sea por correo electrónico o en redes sociales. Y cuando acceden a este, ustedes van a poder ver una página similar a la que yo tengo, a esta, perdón, y van a poder registrarse en la parte inferior derecha. Pero les pedimos a todos que por favor pongan atención en ingresar sus datos. En la parte superior derecha hay un botón que dice Sign In. Ahí es necesario que metan su correo electrónico para que vean para que los identifique como usuarios dentro de Zoom, ¿vale? Como pueden ver, en la parte superior derecha ya me identifica como ML y ahora sí puedo seleccionar este botón de registro. Le pongo que estoy de acuerdo con compartir mis datos. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros les vamos a poder dar la información del certificado. Una vez que hagan eso, van a recorrerse un poquito para abajo, donde dice Complete Registration Form. Y por favor, seleccionen el botón que está en la parte derecha superior, ¿vale? Y aquí necesitamos que metan sus datos y nos notifiquen si les interesa recibir información por correo electrónico sobre las siguientes sesiones. Si nos dan su permiso, les vamos a enviar por correo toda esta información. Ahora, para las próximas sesiones, en la página principal, ustedes pueden recorrerse para abajo y van a poder ver las siguientes fechas, van a poder ver cuáles sesiones ya han acabado, como la de febrero 10 de la semana pasada, y van a poder ver la grabación de cada una de ellas cuando termine, ¿vale? Entonces, igual, les repito que es importante que se registren, que llenen este formulario para que les podamos mandar el certificado. Y bueno, los vemos en las siguientes sesiones. Muchas gracias, Dan. Merit, le cedo el micrófono de nuevo. Muchas Muchas gracias, gracias a Melita. todos por su asistencia. Por mi parte, nada más darles también el anuncio que en Clinical Solutions ahora también estamos manejando una nueva página de Facebook. Entonces, todos los contenidos relacionados al área clínica, las nuevas sesiones, todo esto lo van a poder encontrar ahí. Les comparto la nueva página. Todos son muy bienvenidos a seguirse comunicando por ahí también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su ponencia. Melita, muchas gracias también por el apoyo. Y amigos, muchas gracias por haber estado en esta sesión. Esperamos que haya sido de su agrado y de mucha utilidad para todos ustedes. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y por favor sean muy felices. Hasta la próxima.